Buen día, benditos sean cada uno de ustedes y que realmente en este día, como podrán ver, hay un globito atrás. Hoy es el día del niño, pero el día del niño espiritual. Reciba cada uno de ustedes las bendiciones de nuestro amado Padre Celestial. Usted también ahí, hermano y amigo, en el canal del ministerio. La Congregación Apostólica de Restauración hoy les va a bendecir. Bien, hermanos, vaya, después de varias semanas, estamos volviendo a la serie que nuestro amado Padre Celestial nos permite dar en todo este año. Vuélvanse a Dios con todo su corazón y con arrepentimiento muy sincero. Hoy estamos viendo la tercera parte de esta serie. Esta tercera parte, la Israel espiritual, camino a un pueblo de Dios en la eternidad. Hoy vamos a estar viendo el cuarto tema de esta tercera parte. Quiero hacer algunas referencias de los tres primeros temas de esta tercera parte de nuestra serie. Vimos como tema 1 el huerto de Getsemaní, su elección y representación. Entendimos que ese lugar que Jesús nuestro Mesías tenía por costumbre ir al huerto de Getsemaní, tenía un motivo para la eternidad. Él ahí estaba poniendo el fundamento para que lo que hoy estamos entendiendo es la Israel espiritual. Él estaba poniendo allí el fundamento. Y el tema número 2 trató sobre la edificación de la Israel espiritual, un pueblo de Dios a la eternidad. En ese tema entendimos que Jesús nuestro Mesías, ahí en el huerto del Getsemaní, daría inicio al fundamento de la Israel espiritual. Después de su muerte y de su resurrección, se activa esta, llamémosle, comunidad de creyentes en el Mesías, la Israel espiritual. Una Israel espiritual que comenzó en el libro de los Hechos con los apóstoles y, como dijimos ya, se suspendió definitivamente cuando los romanos comenzaron a dispersar a los judíos y a los judíos creyentes de Jerusalén de Israel. Y esto se acentuó a mediados del siglo III, cuando ya definitivamente un tal Constantino establece una nueva religión, la religión cristiana, donde los líderes, los pastores, eran gentiles sin la cobertura de un ministro judío mesiánico como lo tuvieron antes. Ahí se suspende la edificación de la Israel espiritual. Y el tema número 3, la Jerusalén espiritual, es la novia
en la fiesta de bodas del Cordero. Recientemente se ha activado, digo recientemente porque después de muchísimos siglos, el fundamento del patrón bíblico para poder conocer a Dios y conocer su palabra se activa nuevamente en Jerusalén, porque de allí es de donde sale la palabra de Dios. Dice así Isaías 2. Y esto se activó en Hechos 1:8. Los testigos de Jerusalén, y estos iban a predicar hasta los confines de la tierra. Testigos de Jerusalén, líderes, ministros, judíos, creyentes en el Mesías. Y recientemente esto se ha activado ahí en Jerusalén. Nuevamente, el mundo de hoy en pleno contexto de una diversidad de eventos, nuevamente los testigos de Jesús el Mesías ahí en Jerusalén, trayendo luz hasta los confines de la tierra. Y entendimos que dentro de la Israel espiritual hay dos ramas, la rama natural y la rama silvestre. La rama natural es la novia en la fiesta de bodas del Cordero. ¿Y quiénes son? Son los judíos creyentes en el Mesías que comenzaron en el libro de los Hechos y nuevamente se activa después de muchísimos siglos en estos últimos años. Entonces, lo que hoy vamos a resolver, aunque esto ya la congregación lo tiene claro desde el año 2022, en que enseñamos todo el libro de Apocalipsis. Pero hoy, en el contexto de vuélvanse a Dios con todo su corazón, es muy importante que la iglesia de hoy tenga que aceptar algo para realmente darle paso a la Jerusalén espiritual, porque quiero decirles, como dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10 y 11 también, que Dios no ha desechado a su pueblo. A pesar de su desobediencia, desde los tiempos de Moisés hasta hoy, Él siempre va a estar firme en los pactos que dio a Israel. Porque Dios, y mucho pregonamos, es un Dios de pactos. Y Él no incumple sus pactos. Por lo tanto, hoy vamos a ver, abra usted su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, porque el tema es que vamos a tener que hacer entender a muchos creyentes que la iglesia de hoy no es la novia. Y todavía tiene que transformarse, tiene que producir cambios en su vida a fin de llegar a ser lo que el libro de Apocalipsis le ha dado como lugar en la fiesta de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. 19 versículos del 7 al 9. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado, dice, y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se atavie de lino fino blanco, resplandeciente y puro,
porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Aquí está hablando de una esposa. Dios, si la iglesia de hoy sigue considerándose la novia, está diciéndole, Dios se divorció de una para contraer noviazgo con otra. No es así, hermanos. Ahí, sobre todo, en el canal del ministerio. Dios es un Dios de pacto y cuando dice, y su esposa se ha preparado, esto ya lo hemos enseñado desde el año 2022, lo afirmamos según algunos temas, la esposa es la Jerusalén espiritual. Son todos aquellos desde el tiempo de los apóstoles, después de la reciente activación de la edificación de la Israel espiritual, que nuevamente han comenzado a manifestarse testigos en Jerusalén, es decir, pastores, ministros judíos creyentes en el Mesías, que están reiniciando nuevamente la edificación de la Jerusalén espiritual, parte de la Israel espiritual. ¿Y dónde están entonces los creyentes redentivos gentiles? Y en esta parte quiero animarle, especialmente a usted, hermano, amigo, creyente ahí en el canal del ministerio. Tiene que producirse una transformación y un cambio. Porque esta palabra volver tiene un significado en nuestra vida, como en la vida que tiene que tener un significado en la suya. Esa palabra volver tiene un significado de salir de un lugar para restaurarse con arrepentimiento. Eso es lo que significa volver en el hebreo. Y es así como lo entendieron los hebreos de ese tiempo y los hebreos de hoy, que es impresionante. Les voy dando un dato, hermanos, que muchos judíos, aún no creyentes en el Mesías, están clamándole a Dios por el Mesías y por su salvación, que tiene que ver con Joel capítulo 2, que más adelante lo vamos a estar tocando. Entonces, ¿cuál es el lugar de ese creyente transformado, de ese creyente cambiado, es decir, el creyente redentivo gentil? En el versículo 9 de Apocalipsis 19 está bien claro. Luego me dijo, escribe, dichosos, bienaventurados los que son invitados a la cena de la fiesta de bodas del Cordero. Todo creyente redentivo gentil es un invitado a la fiesta de bodas del Cordero. Eso es lo que la iglesia, es lo que las familias de hoy tienen que aceptar, porque existe un patrón bíblico para conocer verdaderamente a Dios y su palabra. Y tiene fundamentos. En Isaías 2, versículo 3 dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Y esto se activa, toma vida en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 entendemos que cuando un judío creyente en el Mesías recibe el Espíritu Santo, entonces Jesús le dice, y serán mis testigos en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Es decir, para poder conocer a Dios y su palabra,
estas enseñanzas, desde el contexto tal y como fue en el principio hebreo, tiene que ser a través de un ministro, de un pastor judío creyente en el Mesías, testigo de Jesús el Mesías en Jerusalén, que recientemente se están manifestando. Y indudablemente esto va a traer una ola de avivamiento ahí en Israel. En el tiempo de Dios, indudablemente como que está muy, 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 muy cerca. Actualmente, quien les habla, a fin de poder enseñar la fe verdadera, como lo vengo haciendo desde septiembre 2019, en que en mi vida, si queremos ser bíblicos, dejé el odre viejo, sí, y me hice un odre nuevo, un recipiente nuevo, para que Dios no tenga problemas en darme a conocer el vino nuevo. Porque el odre viejo, si estamos hablando de un tema, el odre viejo es cuando un creyente se considera la novia del Cordero, cuando en realidad, según las Escrituras, somos los invitados, pero después de una transformación, de un cambio y de haber entendido el patrón bíblico de Dios que hemos hablado. Entonces, actualmente tengo líneas de enseñanza, coberturas de enseñanza de un ministro, de un pastor judío creyente en el Mesías que recientemente se ha manifestado allá en Jerusalén. Uno de los testigos, porque hay algunos más. Entonces, en este contexto, vamos al tema. ¿Cuál es la situación del creyente de hoy? Interesante saber. Primero vamos a entender algo. Vamos a Efesios, al capítulo 2, y vamos a leer dos versículos, el 8 y el 9. Dice, porque es por su gracia, un pasaje muy leído, pero vamos a entenderlo. Es por su gracia que hemos sido salvos, mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. La salvación y la fe no surge de ningún ser humano. Tiene que ser concedido por Dios. Ninguna emoción o dificultad en que se pueda encontrar el ser humano lo hace tener un poder de decir, hoy día me acerco a Dios y soy salvo. Hermano amado, hay una gracia. Y una gracia solo Dios lo otorga. Surge del mismo Dios, no de nosotros. En este contexto, hay dos tipos de personas, escuche bien, en este contexto de este pasaje de salvación, como se le llama,
Hay dos tipos de personas en cómo se acercan a Dios, o cómo se han acercado, o cómo se acercarán. Primer tipo de creyente: los creyentes escogidos. Tome nota, los creyentes escogidos, porque son dos. Son dos tipos, como hemos dicho, en la manera como se acercan a Dios. Número uno, entonces, los creyentes escogidos. Y vamos a leer un pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 15. Aquí usted se va a dar cuenta de algo que complementa Efesios 2, el pasaje que hemos leído. ¿De quién surge la salvación? La gracia. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes. Hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió. ¿Quién los escogió? ¿El hombre? No. Uno mismo tampoco. Es Dios. Porque Dios los escogió desde el principio para salvación. ¿Para qué? Para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. Cuando este pasaje dice fe verdadera, quiere decir que en el tiempo del apóstol Pablo, como hasta el día de hoy, existe una fe falsa. Es indudable. Versículo 14. Porque Dios los ha llamado para esto mediante nuestra predicación. ¿Quién estaba enseñando a los gentiles de Tesalonicenses? Un ministro judío, creyente en el Mesías. No, perdón, no era judío. El apóstol Pablo no fue judío. Pero era, usted dirá, ¿por qué? Porque era de la tribu de Benjamín, ¿no? Pero era un testigo de Jerusalén. Y por su enseñanza, estaba compartiendo con los tesalonicenses el Evangelio. Era un testigo de Jerusalén. Dice, para que sea honra para nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, permanezcan firmes y perseveren en los mandamientos que han aprendido, ya sea por palabra o por epístola nuestra. Hermano amado, desde el principio, Dios se determinó un plan de salvación para sus escogidos. Escogidos. Y en el transcurso de los tiempos, en el transcurso de los años, este plan de salvación para sus escogidos siempre fue, escuche bien, siempre fue con la cobertura de enseñanza de un ministro, de un pastor, testigo de Jerusalén. Es decir, un creyente en Jesús el Mesías. Y escogido, porque Dios escogió y está escogiendo a los nuevos testigos de Jesús el Mesías ahí en Jerusalén.
Y estos creyentes escogidos, tanto en Israel como como en Occidente, y tengo que decir en algunas naciones, porque usted debe tener información que ya hay naciones que sus autoridades de hoy prácticamente, si queremos usar el tema bíblico, ya maldijeron a Israel de diversas formas. Medios de comunicación estableciendo su posición frente a Israel, rompiendo relaciones diplomáticas. Ahora en el mes de septiembre, usted debe de saber, en la ONU se están reuniendo más de 130 naciones y 90 naciones ya tienen un acuerdo a fin de desechar a Israel y reconocer a Palestina como un Estado. Posiciones. Es cierto que la Escritura nos enseña que debemos orar por nuestras autoridades. Pero muchos dirán, ¿cómo voy a orar por esta autoridad que está en corrupción? ¿Cómo voy a orar, usted diría, yo por las autoridades en corrupción que hay hoy en nuestra nación? ¿Sabe cuál es mi oración, hermano amado? Oro por esas autoridades que a pesar de su ceguedad y de su corrupción, Dios Padre, no permitas que esta nación del Perú sea destrozada. Esa es mi oración. Seguimos. Los creyentes escogidos son los que hoy están siendo llamados, y primeramente a los judíos. Y porque eso es bíblico. Vamos a leer dos pasajes, ya muy familiar para la congregación, pero muy importante debe ser para usted ahí, hermano, en el canal del ministerio. Jeremías 23, versículo 3 y 4. Dice acá Dios mismo, pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas, de todos los lugares, a donde las había dispersado, y las traeré de vuelta a sus montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Mire, les pondré pastores que las apacienten. Eso está sucediendo ahí en Jerusalén. Y también en algunas, como inicio, en algunas naciones aquí en Occidente. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Joel, esto es lo que está haciendo muchos judíos ahí en Israel. Sí, he leído esas noticias. ¿Por qué? Porque hoy, fíjese usted, si queremos comenzar desde Israel, me imagino que allá deben estarlo tratando ellos de una manera en su idioma, en sus costumbres, en su cultura. Los ministros, los pastores creyentes en el Mesías, allá testigos en Jerusalén, seguramente están alcanzando ya un peso. Y los judíos ortodoxos que llevan otra religión, ¿no? Es decir, el judaísmo, han comenzado a invocar a Yahweh, su salvación, y que venga el Mesías. Es lo que están haciendo. Joel 2, 32. Y entonces, todo aquel que
invoque, invocar es clamar, pedir. Todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Clamar por la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no tenemos ni el poder ni la capacidad para decir, tengo la gracia de Dios sin que Dios lo haya concedido. Dice que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión, es decir, en Israel y en Jerusalén, habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh, a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Esto es lo que ya un poco inició en Jerusalén. Indudablemente, en lo espiritual, algo está ocurriendo en plena circunstancia difícil que enfrenta hoy Israel, que seguramente usted debe tener mucha información. Pero indudablemente el mundo está usando aquí en Occidente y ahí en el Medio Oriente a los medios de comunicación para transgiversar realmente lo que viene sucediendo en el conflicto que Israel tiene con algunas naciones ahí en el Medio Oriente, como le llaman la guerra mediática, ¿no? Donde políticos, empresarios, medios de comunicación están dando a conocer, sí, videos, noticias falsas que no son transmitidas ni en los noticieros de cable, ni en las radios, pero yo sí lo veo en una estrategias militares, se llama, ¿no? Ahí le animo a verlo. Hay mucha información que no se ve, ¿no? Como allí, fíjese usted, eh, un periodista eh, palestino tenía contacto con una periodista aquí en Occidente, le enviaba videos, le enviaba noticias indudablemente falsas. ¿Cómo diseñaba sus videos? Ponía personas, ¿no? Con diversas bandejas y él estaba tomando. Pero no sabía que había otro que estaba tomando y eso daba a conocer cómo se transmite información errónea y con qué motivo tenían ese poder. Es que ese periodista, aparte, era un líder de un grupo de los terroristas de Hamas. Y si usted no sabe, prácticamente cuando llega alimentos a Gaza, estos terroristas asaltan esos camiones, se ponen unos chalecos amarillos y cuando los toman, dice, no, son de esta comunidad que trae, porque todos los que llevan alimentos del exterior hacia Gaza tienen que tener unos chalecos amarillos. Entonces, estos terroristas de Hamas asaltan esos camiones y se ponen los chalecos y esa noticia sale como que ingresan a Gaza, pero los que se están llevando los alimentos son los terroristas. Y estos terroristas, al tener los alimentos, manipulan a la gente de Gaza para hacer lo que quieran. Haz esto y te doy esto. Haz esto y te doy esto. Y hermano, hasta ahí.
Este momento que hoy estamos viviendo en el mundo, en este contexto que les acabo de manifestar, los creyentes escogidos están siendo llamados, y primeramente los judíos. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios, y porque todo evento tiene que comenzar en Israel para que ocurra posteriormente en Occidente. Aquí, hermano amado, un creyente verdadero, cuando acepta a Jesús el Mesías, debe tener una seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? Que ha sido concedido por Dios a Jesús el Mesías. Es decir, después, como hemos dicho en Efesios, la gracia de Dios viene, Él busca a una persona, a un recipiente de fe, y le da el don de su salvación, se lo concede Él a Jesús el Mesías. Sí, vamos a estar leyendo. ¿A fin de qué? Que comience a entender en el Espíritu Santo el cumplimiento de Jesús, el Mesías, cómo se cumple en la ley. Así está en Mateo 5:17, léalo, que vino a cumplir eso. Vino a cumplir lo que está en los profetas, lo que está en el Evangelio del Reino y en la gracia de la fe de Abraham. ¿A fin de qué? De poder alcanzar las bendiciones de Dios Padre. Y así, cuando alcanzamos esta redención y nos encaminamos, o sea, cuando un creyente se encamina a ser transformado y cambiado, llega a ser un creyente redentivo gentil o un creyente gentil escogido por Dios. Y lo concede a Jesús el Mesías para llevarlos de la mano. Y llegan a ser parte de la rama silvestre de la Israel espiritual. Fíjese usted qué tal recompensa de entender qué es volverse a Dios, qué es ser un creyente escogido. Y ahora muchos dirán, pero ¿y si no soy creyente escogido? Joel 2:32. Invoca el nombre de Yahweh, entonces serás salvo. Invocar es clamar. Clamar hasta que un día, porque Dios conoce el corazón de todos los hombres. Si el clamor fue honesto, si el clamor fue verdadero, Dios, como dice, serás concedido a Jesús el Mesías, ya con su gracia, con su don de salvación. También hay otro tipo de creyentes no escogidos, ¿sí? Hay creyentes no escogidos. Acá vamos a leer un par de pasajes. Mateo 16, versículo 24. Hermano amado, ¿usted sabe quién fue Mateo? Fue uno de los millonarios en el tiempo de Jesús. Usted sabe que él fue publicano y después fue un evangelista, fíjese usted. Interesante, ¿no? Tenía mucho dinero, pero cuando Dios lo escogió, se lo concedió a Jesús. ¿Y qué hizo Mateo el publicano? Todo lo que tenía, sus ahorros, sus riquezas, los entregó a los pobres. Interesante, ¿no? Mateo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus seguidores: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 64 al 67. Pero hay algunos de ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Jesús conoce el corazón de todas las personas, de todas. Él sabe. 65. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Concedido por mi Padre. ¿Qué le tiene que conceder? Su gracia de Dios, el don de salvación de Dios. Él es el único que concede. Y cuando eso concede, recién podemos venir a Jesús. Pero hoy hay creyentes que no son escogidos, que son seguidores. Y mire lo que pasa en el versículo 66 a consecuencia de lo que Jesús dijo. 66. A consecuencia de esto que dijo, muchos de sus seguidores retrocedieron y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Indudablemente sabemos que los 12 apóstoles se quedaron. Pero los seguidores, ¿qué pasó? Se fueron. Y no estamos hablando que se fueron a otra nación, siguieron escuchándolo, pero ya no querían saber de ese tema de toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz, hermano amado, sabemos la implicancia. Sabemos que tenía que haber arrepentimiento de todos los malos caminos, de las malas actitudes, los malos pensamientos y todo lo que es malo. Y recién Jesús le dijo, síganme. Hermano amado, un creyente no escogido no es un concedido por Dios a Jesús, el Mesías. ¿Y qué refleja? ¿Qué refleja un seguidor? Un seguidor refleja dos cosas. Número uno, apariencia. Número dos, religiosidad. Es decir, se esfuerza por agradar a Dios, y aquí está su problema, a su manera. A su manera quiere agradar a Dios. No lo que pueda decir el líder o el pastor, no. Yo voy a agradar a Dios a mi manera. Apariencia y religiosidad. Y esto, mientras elaboraba esta enseñanza, el Espíritu me hizo recordar un sueño que tuve y que reflejaba justamente dos cosas, una condición y un problema espiritual. Les voy a contar el sueño, pero bien rápido, ¿no? Porque el tema no es tanto el sueño, sino cuál es la condición y el problema espiritual. Ingresé a un lugar y habían dos personas echados en una cama, con los brazos así, ¿no? Una cosa así. Y comencé a la enseñanza. Y seguían echados. Y hubo un momento que les dije, vamos a orar, pónganse de pie. Y no obedecían. Wow, dije, ¿qué significa esto? El Señor me estaba haciendo entender que habían dos problemas ahí. Apariencia y religiosidad.
Y esto me hizo recordar sobre la séptima exhortación que enseñamos en la Cena del Señor del domingo 3 de agosto. Esa condición y ese problema espiritual lo tenía la congregación de Laodicea en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 14 al 17. 14 al 17. Escribe al mensajero de la congregación que está en Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Eran millonarios en obras, pura actividad. Yo conozco tus obras, que no eres caliente y no eres frío. Ojalá fueras frío o caliente. Aquí viene la condición espiritual. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Ya hemos dicho cuando enseñábamos el año 2022, justamente cada capítulo del libro de Apocalipsis, que hay muchos pasajes como este que la iglesia de hoy tiene que pensar. Tiene que pensar que la salvación se puede perder. Sí, se puede perder. Y una de las causas es, eres tibio, puesto que eres tibio. Vamos a leer el versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando de una condición espiritual, tibio. La congregación de la Odisea era una congregación de apariencia y de religiosidad. Y Jesús, a través del apóstol Juan, le dice, no son ni frío ni caliente. Y hemos enseñado que eso no tiene que ver, frío o caliente es una sola condición espiritual. Son muy buenas. ¿No? Ya hemos enseñado, es bien amplio explicarlo, pero el resumen es que es muy bueno. Pero eran tibios. Esa era la condición espiritual de la iglesia, de la congregación de Laodicea. Versículo 17 dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Aquí vienen palabras muy fuertes de Jesús nuestro Mesías a través del apóstol Juan. Le dice al creyente tibio, al creyente no escogido, ahí en la Odisea. Pero ignoras, tengo que hasta tomar aire, hermano, porque es bien pesado esto. Porque ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Eso no lo sabía el creyente de la Odisea. Ellos se sentían muy cómodos con tantas obras que habían hecho.
para ellos obras para Dios, esfuerzo por agradar a Dios. Así se sentía. Hagamos este evento, hagamos esta actividad y el hacer tantos eventos y tanta actividad, pensaron que era la manera correcta de servir a Dios. Pero Jesús les estaba diciendo lo que está en el versículo 17. Esto también me hizo recordar en una oportunidad, creo que fue en el mes de junio. Usted sabe que estos videos yo los pongo en el canal del ministerio, en el Facebook que también tengo para que puedan verlo ahí, los que gentilmente siguen este ministerio. Y uno de ellos me llamó la atención un comentario que me decía: pastor, ¿cómo puede ser que usted diga que Jerusalén de hoy sea más grande? Y me dijo: nosotros, la iglesia aquí en Occidente, somos la más grande. Y mire su conclusión. Porque nosotros hemos hecho más cosas, por no decir más obras, que las que hoy se hacen en Israel. Más obras indudablemente mesiánicas, ¿no? Es lo que estaba tratando. Así está él y su iglesia. Espero que no sea así la condición de muchas hoy. Pensar que las obras por actividad o por eventos o por reuniones o por atraer a la congregación varios días en sus locales son grandes. Los creyentes redentivos gentiles son los escogidos de Dios, los que están llamados a ser la rama silvestre de la Israel espiritual, los invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Aleluya por ello. Por eso, para esta última generación, porque estamos en la última generación y en la última hora, hay un último llamado de Dios, pero primeramente a los judíos. Seguramente estos testigos en Jerusalén están allí haciendo su labor. Pero todo lo que pasa en Israel como reloj profético de Dios pasa también aquí en Occidente y en algunas naciones. Zacarías 1, versículos del 2 al 4. Zacarías 1, versículo del 2 al 4. Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Así dice Yahweh de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Ya les he dicho, hermanos amados, hermanos del canal del ministerio, volverse. El hebreo mesiánico entiende que volverse es salir de una condición y problema espiritual a fin de transformarse, de cambiarse, de restaurarse con arrepentimiento. Y eso es lo que viene. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo:
Así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y sus malas acciones. En Joel 2, en los versículos 12 y 13, aquí el profeta Joel dice cómo debe ser ese arrepentimiento de malos caminos y de malas acciones. ¿Por qué di el ejemplo de Mateo? Les dije que Mateo era millonario. Así he leído en la historia de las congregaciones, de los personajes de ese tiempo. Como hoy pueden haber muchos, algunos, de repente con estándar alto en economía o con estándar alto en bienestar personal. Y se puede pensar que es, ¿para qué más? Ya lo tengo todo, dirá. Hermano amado, dos ejemplos, Mateo millonario y Pablo, tenían condiciones antes de ser concedidos por Dios a Jesús el Mesías. Uno era millonario y Pablo, o antes, ¿quién era él? Él era fariseo de fariseos, es decir, era un maestro de la ley, un líder, tenía estatus, galardones, me imagino diplomas, certificados y una serie de cosas, pero tuvieron que volverse a Dios, dejando economía y dejando estatus. Y el profeta Joel dice, 2 versículos 12 al 13, ¿cuál es la manera después de invocarle? Porque alguien puede ser solo un seguidor, pero puede llegar a ser un escogido. Pero el paso el salto de fe es muy grande. Como diría, es muy tremendo. En Joel 2:32, ok, clamar por esa salvación, ser parte de ese remanente. Pero en 12:13 dice que debemos volvernos a Él con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Cuánto realmente, qué peso sentimos por los malos caminos, por las malas acciones? ¿Realmente nos permite estar cómodo o nos permite estar incómodos? Si el tema es estar incómodos, estás en el camino. Tienes con llanto, sí, llorar por esa situación, quebrantarse porque eso no agrada a Dios y suplicarle a Dios. Poner todo nuestro corazón para Dios. Y decir algún día, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ya no vivo yo, sino que Jesús el Mesías vive en mí. La congregación apostólica les ha bendecido, hermanos y amigos del canal del ministerio. Hoy tengo a mi hijita Mayita que le digo, ven por favor, para ya despedirme de mis hermanos y amigos.